soy Jorge Antonio Chávez y les doy la bienvenida a Asia Pacífico 2024. En noviembre de este año, el Perú cumplirá 26 años como parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y los resultados y el impacto han sido muy tangibles en materia de exportaciones, importaciones y cooperación técnica. Pero ¿quiénes fueron los protagonistas de la incorporación del Perú a este importante foro? ¿Cuáles fueron las estrategias diplomáticas que se desplegaron para poder ingresar? Eso se los contaremos en los próximos minutos. Damos inicio al programa. Y seguimos en Asia Pacífico 2024. Durante los últimos 26 años en los que el Perú ha sido parte del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, ha sido un protagonista y promotor de una serie de acuerdos importantes en el marco de este foro. Carola Román nos trae un informe especial sobre los hitos de la participación peruana en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Los invitamos a verlo. Perú fue admitido en el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico durante la cita de Kuala Lumpur en Malasia en noviembre de 1998. Han pasado casi 3 décadas y nuestro país vuelve a estar en los ojos del mundo al ser anfitrión por tercera vez de esta cumbre. Pero ¿cómo se refleja lo deliberado en APEC en hechos y logros concretos? Primero debemos recordar que APEC, a diferencia de otros foros multilaterales, no es un tratado o acuerdo de obligaciones. Las decisiones dentro del foro se toman por consenso y de manera voluntaria. Esos compromisos, por ejemplo, han servido para negociar la firma de tratado de libre comercio o acuerdos que permiten ampliar nuestros mercados. Dentro del top 10 de nuestros principales socios comerciales encontramos a 7 miembros de APEC. Estos son China, Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile, Corea del Sur y México, los que representan el 64% del total de nuestro flujo comercial. Ya son 14 de las 21 economías APEC con las cuales tenemos acuerdos. Eso sí permite el acceso a esos mercados de parte de las empresas peruanas, ¿no? Hay una reducción de los aranceles, hay una facilitación de los negocios. Dentro del grupo de economías que conforman el APEC, Perú tiene vigentes 10 tratados bilaterales de libre comercio. Además, gracias al acuerdo multilateral CPT-PP, ha podido acceder a 4 mercados más. En enero de 2009, el presidente Alan García y su homólogo estadounidense George Bush aprobaron la implementación del Tratado de Libre Comercio. Actualmente Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial más importante. Es el primer proveedor de combustibles del Perú y el primer destino de nuestras agroexportaciones. El comercio con este país está basado principalmente en la venta de oro 75% y la compra de trigo 50%. El TLC con China entró en vigencia el 1 de marzo del 2010. 4 años más tarde, China se había convertido en el primer socio comercial de nuestro país a nivel mundial. Y en el 2019, el valor de las exportaciones había crecido un promedio anual de 13,5%. Además, en 2009, entraron en vigencia los TLCs con Chile y Singapur. En 2011 con Corea del Sur y Tailandia. En 2012 con Japón y México. Y finalmente en 2020 con Australia. Otro acuerdo importante se gestó en la reunión de líderes de APEC en 2017. Les hablamos del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPT-PP. Esto nos permitió acceso preferencial a 4 nuevos mercados: Nueva Zelanda, Brunei, Vietnam y Malasia. Presidir por tercera vez el foro es una oportunidad única para impulsar el comercio, las inversiones y el turismo. Según data de COMEX, desde nuestro ingreso a la APEC,
Las exportaciones se multiplicaron por 14 y las importaciones se multiplicaron por 9. Otro logro importante es el avance en la conversión del Perú en un hub mediante la búsqueda de acuerdos bilaterales con economías APEC. Precisamente se espera que el Perú se convierta en el hub de Asia en el Pacífico Sur y los 580.000 millones de dólares que mueve el comercio chino con América del Sur pasen por el megapuerto de Chancay. De esta manera se convertiría en punto neurálgico del comercio internacional. Se espera lograr tratados de libre comercio con Hong Kong, Indonesia, Nicaragua y la India. Y también se apunta a la optimización del TLC con China. Durante este año, el Perú podrá generar las oportunidades para seguir consolidando acuerdos que otorguen acceso preferencial a nuestras exportaciones y nos permitan acceder a productos importados en condiciones competitivas, impulsando el desarrollo de nuestros mercados, generando más fuentes de trabajo y beneficiando a la ciudadanía en general. Se visualizó la importancia de la región Asia-Pacífico. ¿Qué le dijo el embajador Wang en ese momento? Acabamos de aprobar el ingreso de su país a la PEC. Aquí tendríamos que internalizar un poco más y por eso los felicito por este programa. Bueno, y continuamos en Asia-Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista muy especial con la embajadora Luzmila Sanabria Ishikawa, quien fue la tercera mujer en el servicio diplomático en asumir el rango de embajadora. Se ha desempeñado en distintos cargos, ha sido embajadora en Paraguay, ha sido embajadora también en la República Popular China y cumplió un rol absolutamente fundamental en el diseño y la implementación de la estrategia del Perú para poder ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Cómo está, embajadora? Bienvenida a Asia-Pacífico 2024. Muchas gracias por la invitación y quiero felicitarles a ustedes por hacer estos programas que son tan importantes para que todo el público peruano conozca qué cosa es el Asia-Pacífico, qué cosa es el APEC y qué significó para nosotros ser parte de este grupo tan importante de países, tanto económicamente como también en este momento por el peso político, aunque ese no es el objetivo del APEC que tienen estos países en el mundo. Embajadora, situémonos en el contexto histórico. Estamos a inicios de los 90s, había terminado la Guerra Fría, estamos en el momento unipolar. El Perú estaba saliendo de una crisis económica, estaba en un periodo de reformas. ¿Por qué era fundamental para la política exterior peruana el proyectarse hacia el Asia-Pacífico en este contexto? El año 1990, como usted ha señalado, es un año interesante tanto para el Perú como para el escenario internacional. Habíamos salido de una crisis económica, habíamos iniciado unas reformas estructurales en la economía y se visualizó la importancia de la región Asia-Pacífico, con quien no solo nos une este maravilloso océano que tenemos como escenario para este programa, sino también una serie de vínculos comerciales y económicos. El Perú empezó a visualizar su pertenencia hacia el Asia-Pacífico y se empezaron a abrir una serie de embajadas en la región Asia-Pacífico. Ya teníamos, por supuesto, relaciones diplomáticas con algunos países de la región, pero necesitábamos fortalecer nuestra presencia en toda esta región. Y así comenzamos a establecer mayores vínculos con los países de la región Asia-Pacífico.
Hay un dicho muy interesante, un proverbio chino. Yo he estado de embajadora en la República Popular China durante 5 años y es que no se puede otear el futuro si no se ve el pasado. Y es interesante por ello que recordemos hoy día, a los 30 años que iniciamos este ejercicio para ingresar a la PEC, que 30 años más tarde estemos celebrando en el Perú la tercera cumbre de APEC. Y hay otro proverbio chino, embajadora, que dice que cuando se bebe agua hay que recordar a quién cavó el pozo. Y precisamente quisiera que hablemos sobre esa época en la que comenzó a cavarse el pozo. Situémonos en el año 1994. ¿Qué recuerdos tiene usted de esa misión que le asignan cuando usted venía de ser embajadora en Paraguay, era directora de Asuntos Consulares, si no me equivoco, en la Cancillería, y le asignan la labor de iniciar esta aproximación al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? ¿Qué recuerda de esa época? Bueno, primeramente hay que ubicarnos en el tiempo. Ya teníamos pertenencia al PEC, que era Pacific Economic Cooperation Council, que era un foro que también congregaba a los países del Asia-Pacífico, la academia y el grupo empresarial. Pero si bien era gubernamental y con estas 3 vertientes, no era fundamentalmente gubernamental. Y en el año 89, el primer ministro de Japón con el primer ministro de Australia inician una serie de contactos para fortalecer la vinculación entre ellos en la región. Y así fueron reuniéndose a nivel ministerial hasta que en el año 93 el presidente de Estados Unidos reúne a los jefes de Estado de los países que hasta ese momento formaban parte de la PEC, que eran 12, que informalmente se habían reunido anualmente a nivel de ministros de Relaciones Exteriores en Blake Island, en Estados Unidos. En esa reunión se incorpora México en el 93 y Papúa Nueva Guinea. Con eso había un equilibrio entre América y Oceanía. Y en el 93 también se acepta la participación de Chile, quien ingresa como miembro pleno el 94 en la cumbre de Yakarta. En esas circunstancias, yo era la presidenta del PEC, además de los cargos que usted me acaba de señalar, y se me indica que debía viajar a Yakarta a establecer los contactos con los países miembros, o economías como se denomina. Cosa que hice de inmediato y cumplí la misión. Lo primero la primera entrevista que efectué fue con el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, un viejo amigo de mis años de Naciones Unidas, el canciller Ali Alatas, quien era el anfitrión de la reunión ministerial y con quien tuve una larguísima y amigable conversación, que me sirvió muchísimo de insumos para mis conversaciones con los otros cancilleres. En esas circunstancias tomé conciencia de que lo importante que ellos buscaban era, primero, países con una política de libre mercado, abierto a las inversiones, con intereses de establecer vínculos con la región Asia-Pacífico y fortalecer el comercio y la inversión, el libre comercio. Y por otro lado, que estos países tuvieran las reformas estructurales que nosotros habíamos venido realizando. Entonces, analizada esta situación, el Perú tenía las credenciales. Dicho esto, con estas credenciales me reuní, como les señalé antes, con todos los ministros de Relaciones Exteriores. Había un problema, que no se había establecido formalmente las condiciones ni los caminos para ser miembro. Hasta ese momento todo había sido muy informal, porque
Entonces no sabían qué condiciones, sabían las condiciones que tenían que tener los miembros y que todos las cumplían. Pero ¿cómo aceptar un nuevo miembro? Y ahí en Yakarta, después en la cumbre de Bogor, que fue la cumbre de los líderes, se decide crear un grupo de expertos que diseñaran cuáles eran los caminos para ingresar. Estos expertos eran de Singapur, de Hong Kong, y hay que decir que en el año 91 ingresaron a la PEC China, Taiwán, China y Hong Kong, con lo cual ya formaron 18 miembros en Yakarta. Y segundo, querían que no se ampliara la membresía, porque lo que se buscaba era fortalecer la institucionalidad, que a pesar de ser una organización informal, sin estructuras rígidas, debería tener un fortalecimiento institucional y un fortalecimiento de sus miembros. Entonces, acto seguido, decidimos que yo debía viajar a conversar con cada uno de estos miembros. Algunas coincidencias de la carrera nos han permitido que yo conociera a algunos de estos miembros en mi experiencia en Naciones Unidas. Así es que ese fue mi segundo periplo, conversar y saber cuáles eran los requisitos y si estábamos en el camino correcto. Entonces, luego de ello, hicimos un pedido formal a la PEC para que el Perú, aún sin ser miembro, formara parte oficialmente, no informalmente, sino oficialmente, de los grupos de trabajo de pesquería, que estamos frente al mar, y de turismo, innegables riquezas peruanas, a lo cual fuimos aceptados después de un proceso, después de Yakarta. Entonces, lo que siguieron en los años posteriores fue ya volver a hacer esta misma gestión en la cumbre de Osaka el 96. El 97, el 95 en Osaka. El 96 fue en Manila y yo ya no podía participar en ese momento porque había sido nombrada embajadora en la República Popular China. Sin embargo, seguía manteniendo mis contactos con los senior officials de los países con quienes había trabajado. Embajadora, bueno, nos ha contado sobre la estrategia diplomática del Perú para poder ingresar a APEC. En esa época había, bueno, una moratoria de alguna manera. Había un temor a admitir a nuevos miembros porque en APEC, pues, todas las decisiones se aprueban por consenso, en principio no son vinculantes, y entonces eso genera temor porque al haber más miembros, el conseguir que se tomen decisiones por consenso es bastante más complicado. ¿Cómo se logró romper esa barrera de la moratoria y conseguir que el Perú finalmente ingrese? Y la moratoria se da en realidad después del ingreso del Perú y de Vietnam y Rusia. Fue que fuimos aceptados el año 97 en Vancouver y miembros plenos el 98. Estaba la moratoria pendiente desde el momento del 93. Era una de las, no establecida, pero sí era como un pensamiento de telón de fondo de que no debía ampliarse más, porque siempre las organizaciones muy amplias con numerosísimos miembros pierden efectividad. Y por las mismas características de la PEC de ser un regionalismo abierto, donde no hay obligaciones sino compromisos nacionales que luego pueden convertirse en compromisos colectivos. Pero todas estas condiciones hacían que no era conveniente ampliarse. Afortunadamente, por todas estas gestiones que se continuaron haciendo, 94, 95, 96, ya el temor de la moratoria fue concretándose, pero a partir ya de la aceptación del Perú, que fue el año 97 en Vancouver
y que fue, bueno, realmente la gran noticia para nosotros de poder ingresar a este importantísimo grupo de economías. Embajadora, justamente quiero llevarla al año 1997. Usted estaba como embajadora del Perú ante la República Popular China y usted recibe la llamada del embajador Wang, que era alto funcionario de la Cancillería China ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Cómo recuerda esa llamada y qué le dijo el embajador Wang en ese momento? Está usted muy bien informado. Bueno, es parte del trabajo. Bueno, yo estaba en mi despacho y todavía no tenía noticias de Cancillería respecto a cómo habían marchado esta última etapa de nuestra aspiración. Cuando recibo la llamada del embajador Wang y me dice, queridísima amiga, a quien yo había conocido desde el año 94 en Yakarta, quiero darle una noticia. Acabamos de aprobar el ingreso de su país a la PEC. Quiero ser el primero en darle a usted la noticia. Bueno, comprenderás que llamé a mis colegas lo primero y luego inmediatamente comunico a Cancillería de esta llamada, ¿no? Fue muy emocionante porque creo que para todos nosotros, cualquiera que sea nuestra actividad, ver que esta ha llegado a una conclusión feliz es algo sumamente grato y sumamente reconfortante saber que todos los esfuerzos encaminados han dado un resultado. Obviamente que esto fue un esfuerzo conjunto del gobierno del Perú a todos los niveles, pero sin una estrategia es difícil que estos esfuerzos pudieran dar un fruto concreto. Y embajadora, bueno, han pasado varios años desde el año 1997 en cuando le dan esta grata noticia de que el Perú iba a ser parte del Foro de Cooperación Asia-Pacífico y ahora quisiera que hablemos del presente, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva sobre estos más de 25 años de participación del Perú en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? ¿Cuál ha sido su relevancia para la proyección de la política exterior del Perú de cara al Asia-Pacífico? Yo creo que es innegable, ¿no? Y es evidente para todos nosotros. En el Asia-Pacífico se congrega más del 50% del PBI, está más del 50% del comercio mundial. Nuestras exportaciones a los países del Asia-Pacífico en términos generales han crecido notablemente. Las inversiones de los países del Asia-Pacífico siguen creciendo en el Perú, ¿no? No tenemos que hacer mucho esfuerzo. Miremos el puerto próximo a inauguración del puerto de Chancay, ¿no? Esa es una muestra evidente de que nuestra pertenencia a la PEC está dando concretos resultados, porque esta pertenencia a la PEC también permite fortalecer las relaciones bilaterales, indiscutiblemente. Esa reunión de líderes cada año permite a los líderes de las diferentes economías poder conversar libremente y sin necesidad de tener la presencia ni siquiera de sus cancilleres sobre todos los temas de economía y de la situación mundial. Tenga en cuenta que quiénes están en la PEC, ¿no? Entonces, es para nosotros, por supuesto, la pertenencia a la PEC, aparte de las condiciones, como llamemos, cualitativas y cuantitativas en lo que es comercio, inversiones, todas las otras áreas que poco a poco ha ido trabajando la PEC, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es un poco lo que se está haciendo y me parece muy interesante que la PEC sea la PEC y los ciudadanos en APEC 24, porque eso es importante en el caso de nuestros países. En otras realidades está muy clara las razones y las ventajas y las cosas significativas. Aquí tendríamos que internalizar un poco más y por eso los felicito por este programa. No, sin duda, embajador, es parte de la misión que tenemos, tratar de acercar, de ser un puente entre nuestra orilla y la otra orilla del Pacífico. Y le agradecemos muchísimo porque su testimonio, su experiencia en el desarrollo de esta estrategia para poder ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico ha sido muy enriquecedora. Así que le agradecemos mucho por haber estado en Asia-Pacífico 2024. Yo les agradezco a ustedes porque realmente recordar es un poco vivir, ¿no?
y con ustedes hoy día y contigo he vuelto a vivir esas emociones que sentía yo cada entrevista, el explicar lo valioso que era el Perú, lo que representaba el Perú, las condiciones que tenía para ser miembro del APEC, y eso me lo has recordado. Gracias. No, bueno, recordábamos este proverbio chino que decía que cuando se bebe agua hay que recordar a quién construyó el pozo, y yo diría que, bueno, cuando crucemos el puente y lleguemos al otro frente del Asia-Pacífico, recordemos quiénes comenzaron a construir el puente, como la embajadora Sanabria. Así que muchas gracias, embajadora. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia-Pacífico 2024. Y estamos de vuelta en Asia-Pacífico 2024. Y ahora vamos a nuestro segmento La Clase, en donde les explicaremos sobre cómo surgió la idea de crear el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Y hay que decir que hay una serie de factores. Los primeros son factores institucionales. Hay antecedentes de organizaciones que fueron creadas antes, como por ejemplo en el año 1967 se crea la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN. Estamos en pleno marco de la Guerra Fría, así que uno de los propósitos, al margen de fomentar la cooperación entre los primeros 5 países que fueron parte de esta organización, era combatir la expansión del comunismo. Recordemos que apenas 2 años antes había comenzado la Guerra de Vietnam. Ya en el año 1967 también se crea el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico, el PB, que era una organización que básicamente aglutinaba a representantes del sector privado. Y ya en el año 1980 se crea el Consejo Económico del Pacífico, el PEC. También hay que hablar sobre las dinámicas comerciales de ese momento. Hay que decir que ya en el año 1989, el 1 de enero, había entrado en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá y se estaba comenzando a negociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA, que entraría en vigencia unos años después. Estábamos también a pocos años de que a través del Tratado de Maastricht se consolide el mercado común europeo. Así que había una dinámica que propendía a la consolidación de espacios de libre comercio a nivel regional, en un contexto en el que la Ronda de Uruguay, este proceso de liberalización comercial que abarcó a más de 120 economías, parecía estar estancado. El proceso de la Ronda de Uruguay tomó 7 años y medio y se dio en el marco de lo que entonces se llamaba el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que actualmente ha devenido en la Organización Mundial del Comercio. También tenemos que hablar sobre el proceso de desarrollo económico de Asia. Economías como Japón habían comenzado a industrializarse tras la restauración Meiji, tras el retorno de la misión Iwakura, que ayudó a forjar una serie de capacidades industriales y científicas en el país y logró que sea el primer país desarrollado de Asia. Por supuesto, Japón, tras la Segunda Guerra Mundial y la derrota, tuvo que enfrentar un proceso de reconstrucción que fue muy importante, pero logró volver a ser un país industrializado. Ya en los años 60, los llamados tigres del Asia, economías como Singapur, como Hong Kong, como el Taipei chino, comenzaron a desarrollarse a través del impulso de la ciencia, la tecnología y la educación. Corea también era uno de los tigres del Asia. Y ya en los años 80, las llamadas nuevas economías industrializadas, en el caso de las economías asiáticas como Tailandia, como Filipinas y Malasia, se hablaba de los pequeños tigres del Asia, también impulsan procesos de industrialización que comenzaron a catalizar el desarrollo económico de la región. Así que esos fueron factores muy importantes. Por supuesto que APEC tuvo un proceso que comenzó como un proceso a nivel ministerial,
pero ya tras 1993, en la cumbre de Blake Island, comienza a constituirse en un mecanismo de cooperación de más alto nivel, porque ya los líderes de las economías, que es así como se les llama a los jefes de gobierno y jefes de Estado, comenzaron a participar. En el año 1998, APEC logra su plenitud en términos de membresía, llega a tener los 21 miembros que tiene ahora. El Perú, Vietnam y la Federación Rusa ingresaron en ese año y pues APEC ha seguido cambiando, ha seguido evolucionando y en este año tenemos la oportunidad de presidir este importante foro internacional que de seguro dará que hablar durante este año y seguiremos analizándolo con mayor profundidad en los próximos programas. Así que esperamos que haya sido muy interesante para ustedes esta clase, pero ahora vamos con una muy interesante entrevista. Bueno, y ahora continuando con APEC 2024, vamos a conversar con el embajador Juan Carlos Capuñay Chávez, funcionario diplomático del Servicio Diplomático de la República, que ha cumplido misiones en Asia por más de 20 años en economías como Singapur, Japón y China, en donde se ha desempeñado como embajador y también fue director ejecutivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. ¿Cómo está, embajador? Mucho gusto, un placer. Embajador, entre el año 98, que es cuando el Perú ingresa al Foro APEC, y en el año 2003, usted era embajador en Singapur, en donde está la Secretaría de APEC. ¿Cómo recuerda esos primeros años de la participación del Perú en el foro? Cuando el Perú ingresa a la APEC, ya lo hace con una cierta experiencia por haber participado en un foro previo, que es el foro, digamos, inmediatamente antes del APEC, que es el foro del PEC. El Perú participó en el PEC desde el año 1992-93, que se asimiló al Foro de Comercio del PEC del Asia-Pacífico. Allí se fue logrando una cierta experiencia y lo principal fue que se logró hacer entender que hablar de comercio, que hablar de pesca en el Asia-Pacífico sin incluir el Perú no tenía sentido. Allí es como se va facilitando el ingreso del Perú. Al ingresar el Perú en el APEC en el año 1998, su participación va encaminada principalmente hacia los grupos de trabajo, con el objeto de poder ir asimilando la economía nacional hacia las economías del Asia-Pacífico. Para nosotros en ese momento, o la visión que se tenía en ese momento, era que el Asia-Pacífico significaba quizás la región con mayor posibilidades, con mayor perspectiva en el siglo XX, en ese momento, y a la cual el Perú no tenía que asimilarse, en razón que sus principales socios comerciales, la principal fuente de tecnología, la principal fuente de financiamiento, venían de países del Asia-Pacífico. Esta realidad económica hace necesario que el Perú se integre a la APEC a través, digamos, de dos canales, de dos fuentes. En primer lugar, viendo el APEC como un foro con beneficio en el marco bilateral. Y en segundo marco es viendo la relación del Perú con el Asia-Pacífico desde el punto de vista multilateral. Estos dos espacios se complementaron. Se inició la complementación a través del PEC y se culminó y avanzó a través de la APEC. El tratar de conjugar el espacio bilateral, los intereses bilaterales con el espacio multilateral. Embajador, entre el año 2003 y el año 2007, usted, era director de APEC y de foros especializados de la Cancillería y en esa condición, pues, era alto funcionario del Perú ante APEC. Y en el año 2008 al Perú le toca asumir la presidencia de APEC por primera vez. ¿Cómo recuerda, cómo surge la idea de ser sede de APEC? ¿Cuándo y cómo surge esta idea? Cuando el Perú ingresa a la APEC lo hace con el mejor ánimo de poder integrar su economía a todo el esquema del Asia-Pacífico. Sin embargo, era necesario que este esfuerzo en el ámbito económico conlleve algún tipo de compromiso
compromiso político o compromiso, ¿no?, de carácter, ¿no?, de estructuración de la organización. Por ello es que se analiza la posibilidad de una inserción o de una participación mucho más directa en los trabajos del foro. Pero y para ello lo que se hace es, se tiene la posibilidad de poder incluir los trabajos del foro dentro de la política regional y la política, ¿no?, nacional. Esta inserción de ambos ámbitos se logra, como te digo, a partir de la participación del Perú en la presidencia. El Perú sabía que era importante el poder expresar de manera clara y precisa su compromiso con los objetivos del foro, pero por otro lado se trataba también de asimilar la política del foro a los propósitos del desarrollo nacional. En aquel momento lo que se piensa es el APEC, como yo lo defino, ¿no? El APEC era para nosotros una ventana de oportunidades y una plataforma de proyección. Eso se trató de avanzar en los primeros años de participación del Perú en el APEC. ¿Y cómo fue el proceso para ser sede de APEC en el año 2008? ¿Cómo fue este proceso de preparación? ¿Cuáles fueron los mayores retos de cara a la primera presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en el 2008? Yo creo que la forma como se enfocó los trabajos en el APEC fueron, como te decía, tanto desde el ámbito nacional como de la proyección al ámbito internacional, al ámbito regional. En el ámbito nacional, el APEC era el espacio en el cual se podían, ¿no?, conjugar los intereses del Perú con respecto al Asia-Pacífico. Era necesario tratar de proyectar esos intereses en el Asia-Pacífico. Y para lo cual se inició una serie de consultas y una serie de tratativas con los distintos ámbitos de la política nacional o de la estructura nacional. En primer lugar, por supuesto, con el sector privado, que es, no, digamos, el complemento de los trabajos del marco político en el APEC. Un segundo aspecto fue el del sector académico, con el objeto de dotar de los elementos de conocimiento de la teoría detrás de todas las decisiones que se iban tomando. En el ámbito privado, en aquel momento se contó con todo el apoyo, como lo es ahora, de COMEX y el gran entusiasmo de sus directivos en aquel momento, entre ellos Carlos Raffo, Gubin, Hutchins. Todos ellos eran los que estaban, ¿no?, promoviendo la inserción privada dentro de la política del Asia-Pacífico. En el primer ámbito, el ámbito de la integración nacional, se pensó lo mismo que se ha hecho ahora, pero quizás un poco más difundida, ¿no?, en la participación de las distintas regiones y zonas del país. Porque de lo que se trata no es que las grandes ciudades o las grandes empresas se beneficien de la APEC. De lo que se trata es que el total de la economía nacional se integre a el Asia-Pacífico o a lo que significa el Asia-Pacífico. Dentro de ellos, a las pequeñas y las medianas empresas. La política fue, ya en ese momento ya se había avanzado de manera importante el proceso de formalización de las pequeñas y medianas empresas. De lo que se trataba ahora era de llevarlas al exterior. Es decir, el buscar la internacionalización de las pequeñas y las medianas empresas. Y que fue lo que se avanzó, porque recuerden que a partir de la participación del Perú en el APEC, que se van vía los acuerdos de libre comercio, ¿no?, acercando las pequeñas empresas a los grandes mercados. Y hoy en día tenemos
no, las que fueron pequeñas empresas son las primeras exportadoras en el mundo de frutas, de productos pesqueros y de otras medios. Pero es muy interesante cómo se genera esta sinergia entre el gobierno, la academia y también el sector privado para producir resultados. Embajador, entre el año 2007 y el 2008 usted estuvo en Singapur, primero como subdirector del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y en el año 2008 como director ejecutivo de APEC. Bueno, en esa época el director ejecutivo era generalmente un funcionario de la economía anfitriona. ¿Cómo recuerda su tiempo en la Secretaría de APEC en Singapur? Yo creo que lo que yo no guardo como gran memoria es el apoyo que recibí por parte de todas las economías miembros de la APEC. La función como director ejecutivo de la APEC era más allá, en mi opinión, era más allá del manejo administrativo de la Secretaría Internacional, el tratar de promover la presidencia y por lo tanto la participación del Perú en el APEC. Entonces, recibí mucho apoyo y mucha colaboración con el objeto de poder reunirme con distintos representantes del sector privado, de la academia, de la sociedad civil, de todas las economías de la APEC. Pude además invitar a distintos representantes de las economías de la APEC a actividades en el Perú, en las universidades, con el objeto de poder ir difundiendo lo que significan las ventajas de la APEC. Yo recuerdo, y eso no como una anécdota, cuando el 2007 vinimos una vez con el ex director ejecutivo de APEC, que era un embajador Tan de Vietnam, lo llevé a una universidad nacional y tuvimos una reunión y un joven estudiante con mucho entusiasmo le pregunta: ¿qué puede usted indicar o señalarnos como el camino de la lucha contra las fuerzas del mercado, las fuerzas del imperialismo? Y la respuesta del embajador Tan fue: eso ya pasó. Nosotros estamos globalizados. Nosotros tenemos que vivir en un mundo global. Ya esa etapa pasó. Yo creo que ese tipo de mensajes sirvieron de mucho para que en las universidades, en los ámbitos de la sociedad civil, hubiera una gran recepción a las actividades de la APEC. No, sin duda esa es una reflexión, embajador, muy interesante. Ha sido muy interesante poder conversar con el embajador Juan Carlos Capuñay Chávez, quien ha sido alto funcionario del Perú ante APEC y director ejecutivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Muchas gracias por haber estado en Asia-Pacífico 2024, embajador. No, muchas gracias por la oportunidad y estoy a su disposición para cualquier conversación que podamos tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora nosotros vamos a una pausa y seguimos con más en Asia-Pacífico 2024. Y estamos de vuelta en Asia-Pacífico 2024. Y ahora vamos con nuestra sección Conociendo a las Economías. Y en esta oportunidad vamos a conocer a nuestra segunda economía de APEC, que es Tailandia. Tailandia es un país muy interesante. Tenemos que comenzar hablando de la historia, porque Tailandia es uno de los pocos países de Asia que no fue colonizado en el siglo XIX. Se inicia como una suerte de estado tapón en el siglo XIX, porque había una rivalidad entre los británicos, que ya controlaban la India y controlaban lo que actualmente es Myanmar, en esa época se llamaba Birmania, mientras que los franceses controlaban la llamada Indochina francesa, que estaba compuesta por lo que ahora es Vietnam, Laos y Camboya. Así que Tailandia
o la entonces llamada Siam, se interponía entre estos dominios coloniales de dos grandes potencias europeas. Hay que decir que Tailandia se vuelve una monarquía parlamentaria en el año 1932. En ese entonces todavía se llamaba Siam. En el año 1939 se le comienza a llamar Tailandia. El rey actual se llama Maha Vajiralongkorn. Es el 10º rey de la dinastía Chakri y su antecesor, el rey Bhumibol Adulyadej, que fue el 9º rey de la dinastía Chakri, tuvo uno de los reinos más largos de la historia. Gobernó por más de 70 años y era sumamente respetado, es considerado como el padre de Tailandia. Tailandia es un país que económicamente ha registrado un grandísimo crecimiento desde la década del 80. Fue una de las nuevas economías industrializadas, uno de los pequeños tigres del Asia junto con Malasia y con Filipinas. Hay que decir que el crecimiento de Tailandia ha sido muy importante, porque si en el año 1986 el nivel de pobreza de este país estaba cercano al 67%, pues ya en el año 2014 el nivel de pobreza se redujo a 11%. Estamos hablando de una reducción radical. Y tenemos que decir que Tailandia no estuvo desprovista de crisis económicas. La crisis asiática de 1997 comenzó precisamente en Tailandia, con la devaluación del baht, que es la moneda nacional de Tailandia, que antes había estado a un nivel de paridad con el dólar. Por lo tanto, muchos inversionistas invirtieron comprando bahts, pero tras la crisis hubo un efecto contagio que no solamente impactó en Tailandia, sino en otros países del sudeste asiático. Pero Tailandia logró recuperarse de esta importante crisis. Ahora, ¿qué produce Tailandia? Producen autopartes, producen automóviles, producen productos marinos, frutas. Es un país que tiene como principales socios comerciales a los Estados Unidos, a China y a Japón. Con el Perú también tienen comercio y tienen un acuerdo comercial desde el año 2011 que se tiene que seguir desarrollando. El Perú principalmente exporta frutas y exporta calamar gigante o pota. Más del 50% de las exportaciones del Perú hacia Tailandia consisten en este producto. Y también exporta minerales e importa de Tailandia autopartes y automóviles. Es un país muy interesante, es una de las principales potencias también turísticas del mundo. Recibe más de 20 millones de turistas todos los años. Así que en las siguientes ediciones les seguiremos contando más sobre las economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Y hemos llegado al final de la presente edición del programa. Les agradecemos por habernos acompañado y los esperamos el próximo viernes a las 10 de la noche con más de Asia Pacífico 2024.